Seguimos con mucho más acá en DNews. Gracias por continuar con nosotros. Hoy viernes estamos recorriendo Latinoamérica para conocer las noticias más importantes y una de ellas se genera desde Perú porque nuestra compañera Carmen Alvarado está desde Lima con un contacto muy importante. Así que te saludamos nuevamente, Carmen. Bienvenida. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y también para todo nuestro auditorio de América Latina. Como lo expliqué, hace algunos días ya se vivieron las primarias, estamos arrancando la temporada electoral y aquí en DNews usted va a ver a todos los candidatos presidenciales. Pero es importante también tener en cuenta, Cintia, que tenemos 36 organizaciones políticas, partidos políticos y 3 alianzas electorales. Imagínese usted lo que va a ser la cédula. A continuación yo voy a presentar al candidato presidencial Ronald Atencio. Él es de la Alianza Electoral Venceremos. Tenemos muchísimas preguntas para él porque así como también le hemos puesto el micrófono a otros candidatos y le hemos preguntado sobre seguridad ciudadana, sobre criminalidad, sobre las fronteras, ahora es el turno de Ronald Atencio, que también nos estaba comentando que estaba viajando por el sur del país. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a DNews. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos están viendo. Claro que sí, candidato. Mi primera pregunta, y me parece que debe ingresar de cajón porque el día domingo son las elecciones, la segunda vuelta en Chile. Tenemos ya un problema en las fronteras, hay una declaratoria de estado de emergencia, sobre todo muy cerca del complejo de Santa Rosa, del complejo Chacayuta del lado chileno, pero también se puede replicar esto a otros puntos fronterizos. ¿Qué pasaría si gana José Antonio Kast y usted llegaría a la presidencia del Perú? ¿Cuáles serían las medidas que tomaría para mejorar la situación y sobre todo controlar, porque mucha gente aquí pide eso, controlar la migración irregular? Bueno, lo primero es decir que todos los gobernantes de Sudamérica tienen que hacerse responsables de su propia situación migratoria. Los demás países fronterizos no tenemos nosotros por qué ser responsables de las situaciones de cada país. Nosotros tenemos ya nuestra situación migratoria, nosotros tenemos nuestras propias convergencias o divergencias con nuestros hermanos venezolanos. Invocamos a que no se genere acá la posibilidad de hacer fronteras abiertas para trasladar la responsabilidad a otros países. Entonces, lo primero es ese tipo de invocación, hacerse responsables y tener una mejor política migratoria, ¿no? Ahora, yo también debo mencionarle, candidato, y se lo digo concretamente, o sea, directamente, ¿cuáles son esos puntos tangibles que la gente quiere ya tener, digamos, o sentir en las calles en cuanto a esta inseguridad ciudadana? Tenemos una declaratoria de estado de emergencia aquí también en Lima y en la provincia de Concepción del Callao, pero los homicidios, el sicariato, sobre todo contra el sector de transporte, continúa. ¿Usted qué propone? A ver, lo que pasa es que los estados de emergencia en nuestro país resultan siendo meros temas simbólicos o la publicación en el diario oficial del peruano de que estamos en estado de emergencia o un discurso o una proclama del gobernante de turno. Lo que nosotros tenemos que hacer son acciones rápidas, inmediatas y directas, fuera de las acciones a mediano plazo, a largo plazo, que por cierto existe. Por eso es que nosotros en el país, en el Perú, vamos a crear un comando de aniquilamiento contra el crimen organizado. No podemos darle tregua en ningún tipo de momento a la criminalidad en nuestro país. ¿En qué consiste ese comando de aniquilamiento? Porque ya con este marco de declaratoria de estado de emergencia, la policía, en compañía también de los militares, han estado ingresando a puntos vulnerables, críticos, por ejemplo en el Callao, donde se ha identificado, se sospecha de la presencia de delincuentes. ¿Qué significa ese comando de aniquilamiento que usted nos está diciendo en estos momentos? Lo que pasa es que al tener una policía nosotros tan corrupta, tan con vinculaciones con el crimen organizado, no podemos simplemente decirle a la policía lucha contra el crimen, es luchar contra lo que algún sector de la policía defiende. Entonces necesitamos convocar a los 500 mejores policías, personas que están dispuestas a enfrentar a la criminalidad, y a partir de estos 500 mejores policías que se convoquen a nivel nacional con facultades de investigación, de interceptaciones telefónicas, con inteligencia y contrainteligencia, ellos puedan liderar, ojo, encabezando el presidente de la República. Nada que el ministro, el general, no, el presidente de la República tiene que ser la persona que dirige este comando de aniquilamiento y poder luchar contra el crimen.
Bueno, pero si hablamos un poco más de ese comando de aniquilamiento, seguramente algunos dirán, aquellos que nos están viendo en estos momentos, y los derechos humanos, quizás cómo se va a cuidar todo ello, y también si se va a dar las atribuciones a la policía o a los militares de ese aniquilamiento que usted nos está hablando. O sea, ¿qué significa ello para que quede claro? A ver, nosotros somos un país respetuoso de los derechos humanos, nosotros no vamos a violentar los derechos humanos, pero dentro de todo el espacio que nos da la ley, nosotros podemos, la policía va a poder investigar, va a poder aplicar interceptaciones telefónicas porque se va a pedir facultades para eso, se va a hacer levantamiento de los secretos bancarios, se va a tener que hacer toda una política de poder encontrar y determinar. Y cuando hablamos de aniquilamiento, hablamos de aniquilar el crimen organizado. Pero si en algún caso las Fuerzas Armadas, la policía en este caso de manera específica, tiene que repeler la agresión de cualquier organización criminal, van a tener que usar el uso de las fuerzas, de las armas de rigor. Bueno, ¿y qué va a pasar con las fronteras, no? Porque ya empezamos con Chile, con esta situación electoral, también, digamos, mezclado con lo social, con todo este tema de migración irregular. ¿Qué vamos a hacer en Ecuador? ¿Qué vamos a hacer también en la frontera en Desaguadero, en la frontera con Brasil? Porque bien sabemos que las organizaciones transnacionales, Comando Bermelo, también los choneros, los lobos del Ecuador, están operando en territorio nacional. ¿Usted qué haría? A ver, lo primero es que decir, parte de la crisis económica que tiene nuestro país, el Perú, es producto de la derecha peruana, que lo único que hizo es abrir las fronteras sin ningún tipo de filtro. Estamos heredando lo que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha hecho en nuestro país en comparsa con toda la derecha peruana. Pero ya teniendo este problema dentro, nosotros primero lo que tenemos que hacer es un control absoluto de nuestras fronteras. Nuestras fronteras no van a ser coladera para el crimen organizado, no van a ser coladera para la delincuencia. Por eso te decía que los mejores policías siempre tienen que estar al frente. En una policía tan desprestigiada, nosotros no podemos entregar a cualquier personal el control de nuestras fronteras. Y nuestras cárceles, nuestras prisiones, porque desde enero ya José Gerí ha afirmado que se viene una reevaluación, incluso una nueva institución para modernizar y también sacar toda la corrupción que está enquistada por décadas. ¿Qué haría usted ahí? Es que volvemos al círculo vicioso de algo, que es a una institución cambiarle el nombre, ponerle otra etiqueta. Cuando no se trata de etiquetas, se trata de las propias personas que están en un sistema corrupto. Para este sistema corrupto, volvemos a un origen, inteligencia y contrainteligencia. El personal que trabaja en el INPE, que son los que se dice, se sabe, se entiende, que son los que permiten el ingreso de artefactos eléctricos, telefónicos, chips, celulares u otro tipo de cosas. Entonces tenemos que enfilar la inteligencia contra ellos para saber quiénes son esos malos efectivos del INPE. El componente de inteligencia, y discúlpeme usted que vuelve a ese tema porque el comando de aniquilamiento Cinzia no lo escuchaba hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, caso práctico, estamos dentro en esa entrevista y el comando de aniquilamiento cree o sospecha o tiene la información de que aquí se está comenzando a orquestar un atentado contra alguien. Ese comando de aniquilamiento ingresa y ¿qué pasa? No, es que ellos van a creer que se está generando un atentado, sino que para esto existe la labor de la propia inteligencia que van a hacer. Por eso te decía, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, en algunos casos podrían ser interceptaciones telefónicas, levantamiento del secreto bancario, donde se pueda saber, por ejemplo, para las extorsiones, a dónde está llegando el dinero. Lo que hacen hoy es capturan al del yape, ¿no? Al de 100 soles, al de 200 soles. En eso estoy de acuerdo. Y bueno, ahí no está la gran extorsión. Tenemos que atacar a los verdaderos. Es decir, las cabezas, pero esas cabezas están en las cárceles. Bueno, la mayoría de ellos. Bueno, la mayoría, pero no son todos, porque ¿quién opera afuera? Afuera no opera el que le entregan el yape de 10 soles, de 100 soles. Operan los gatilleros, los sicarios, ¿no? Pero es ahí donde tenemos que llegar. No podemos nosotros simplemente capturar a la primera línea y no ir más allá. Y en este ir más allá vamos a encontrar seguro a muchos miembros de la policía, a muchos, hasta podrían ser fiscales, jueces. Es ahí donde tenemos que atacar. Entonces, nosotros estamos haciendo una lucha contra la mínima criminalidad, contra la pequeña criminalidad. Solamente una precisión, ¿usted está a favor de los jueces sin rostro también para el aparato del Poder Judicial? Porque
de una u otra forma son ellos también los que están siendo extorsionados, amenazados por el aparato criminal. No, nosotros no estamos de acuerdo con la posibilidad de que existan jueces sin rostro, porque lamentablemente eso es una época nefasta que nuestro país ya vivió y que lo único que generó es que todos esos procesos sean declarados nulos y se vuelva a la justicia ordinaria. Correcto. ¿Cuál es su mensaje para América Latina? Nos están viendo en estos momentos. Usted, si llega a Palacio de Gobierno, a la Casa de Pizarro, ¿en qué convertiría el Perú? A nivel regional tenemos una muy buena política macroeconómica, tenemos una de las inflaciones más bajas. ¿Cuál sería el agregado de Ronald Atencio para la historia republicana del Perú? Bueno, el agregado sería, nosotros vamos a tener que instaurar una nueva constitución. En esta nueva constitución vamos a dar un paso hacia adelante, vamos a ser un país industrializado, vamos a dejar de ser ese país exportador primario a ser un país industrializado donde va a permitir dar más trabajo a nuestros peruanos y más tranquilidad y seguridad que también vamos a tener, que va a contribuir para atraer mayores inversiones a nuestro país. Una precisión, a nivel regional, y lo dijo el canciller Hugo de Sela hace algunos días, la posición de China y la posición de los Estados Unidos, sin lugar a dudas, se puede ver en el mapa geopolítico en América Latina. Estados Unidos o China, ¿cuál es su posición? Bueno, todo aquel que quiera invertir en el Perú y dé mejores condiciones para nuestro país, nosotros vamos a abrir nuestros mercados para cualquier inversionista. Muy bien, yo le agradezco mucho al candidato Ronald Atencio, él es de la agrupación Venceremos, de esta alianza electoral. Hay mucha fuerza en el sur del país, como él nos estaba comentando. Tenemos que estar muy atentos de lo que pueda ocurrir en provincias. Sobre todo hay que recordar con lo que pasó con Pedro Castillo Terrones, que en un primer momento no se veía de cerca aquí en la capital peruana, pero que en provincias, en los rincones del país, estaba sonando con muchísima fuerza. Nosotros aquí en DNews vamos a ir entrevistando a todos los candidatos, a todas las voces. Y Cinzia, yo vuelvo contigo a estudios y le agradezco al candidato. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Así es, Carmen. Muchísimas gracias a los dos. Estamos en este camino, ¿no?, a las elecciones en Perú en abril 2026. Acá en DNews lo vamos a seguir muy de cerca. Gracias, Carmen.